esta hostilidad en el grupo de árabe-israelí? ¿Por qué hay tanta hostilidad? ¿Qué me nos puedes decir en el tema del panorama bíblico? A ver, enséñanos algo. Bien, es una pregunta que creo que es... como vamos a responder a esta pregunta, los datos que vamos a tocar ahora son la base para poder entender muchas cosas que están aconteciendo ahora. Y para eso tenemos que remontarnos a Abraham, evidentemente, que es donde parten los dos pueblos. Realmente ahí es donde nace la semilla y la bendición para ambos pueblos. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando dice todas, está hablando en primera instancia de la simiente que parte en Ismael y que parte en Isaac. Pero vamos a darle forma a esto. Voy a dar los datos bíblicos. Vamos a intentar entroncar todo esto para que luego en las siguientes preguntas vayamos desarrollando. Entendemos que del primer hijo de Abraham, quiero que sigan conmigo esta genealogía o esta cronología, mejor dicho. Del primer hijo de Abraham, todos sabemos que se formó el pueblo de los ismaelitas, que descienden de Ismael. De Madián, que es un hijo de Abraham, que tuvo con su segunda esposa, Keturá, se formaron los madianitas. Pero es que de Esaú, que era nieto de Abraham, podemos decir que se casó con 3 mujeres cananeas y formó el pueblo de Edom. Ahora, el primogénito de Esaú, atiendan bien, Elifaz, le dio un nieto y este formó el pueblo amalecita. Y estamos viendo ya los pueblos que están apareciendo en la media luna. Ahora, atención, por otro lado tenemos al sobrino de Abraham, Lot. Lot, del hijo de su hija mayor, que fue Moab, se formó el pueblo de los moabitas. Y del hijo menor de su hija, que fue Ben-Ammi, salió el pueblo amonita. Fíjense ya en el contexto, porque no podemos poner un mapa, sino iríamos marcando todos los pueblos que iban saliendo alrededor, que luego tienen nombres actuales. Ahora, atención. Así que directamente de los hijos de Abraham salieron los ismaelitas, los madianitas. Del nieto de Abraham, de Esaú, tenemos a los edomitas, a los amalecitas. Y del sobrino de Abraham, Lot, surgieron el pueblo de los moabitas y el pueblo amonita. Ahora bien, como había prometido Dios, los ismaelitas llegaron a ser una nación, Luis, como tú sabes, grande, que no se podía contar. Sus descendientes en un inicio fueron en su mayor parte beduinos que moraban en tiendas, un pueblo que recorría, creo que prácticamente, según Génesis 21, el desierto de Parán. Ahora, estaban enfrente de Egipto y pasaron al norte de Arabia. Atención la situación geográfica, porque llegaron incluso hasta Asiria. Y allí es cuando alcanzaron una notoriedad por ser un pueblo fiero, un pueblo guerrero. Resultaba difícil llevarse con ellos. Conforme dice Génesis 16, 12, donde dice, luchará contra todos y todos lucharán contra él, vivirá enfrente de sus hermanos. O sea, vamos desarrollando esto. Puesto que Ismael y Madián, que los hemos mencionado, eran medio hermanos, es muy probable que en el transcurso del tiempo hubiese matrimonios mixtos entre ellos, entre los ismaelitas y los descendientes de Madián, generando otra estirpe que se aposentó en la media luna. Ahora, por lo general, se cree que los descendientes, hermanos y hermanas que escucháis, de Madián, se establecieron principalmente en la parte noroeste de Arabia. Los madianitas, según Jueces, eran nómadas que moraban en tiendas también. Ahora, síganme, porque Moisés pasó unos 40 años en Madián. Y allí se casó con Séfora, hija del sacerdote de Madián. Y allí mismo, en el contorno geográfico, estaba la tierra de Seir. Y la tierra de Seir había pertenecido a los horeos. Pero los hijos de Esaú se apoderaron de la región y a partir de ese momento la tierra llegó a conocerse como la tierra de Edom. Aunque en algunos textos, como en Números capítulo 24, se seguía usando el antiguo nombre de Seir. Por eso había caminos que transportaban muchas mercancías que procedían de Egipto pasaban por Arabia, por Siria y llegaban a Mesopotamia. Atención, porque los amalecitas vivieron por un tiempo en el sur de Canaán, en el desierto de Negev, y sus campamentos periféricos se dirigían primero desde la península del Sinaí hasta el norte de Arabia y más tarde vivieron al este de Canaán. Pero ahí tenemos también a los moabitas y a los amonitas, que tomaron posesión del territorio que antes había estado en posesión de los de Refaim y de Emim. Estoy haciendo un resumen muy breve de todo lo que hay alrededor.
Por un tiempo, en ese momento geográfico, histórico, el territorio de los amonitas se unía de los moabitas, estaba unido a los moabitas, en el este del Mar Muerto. Sin embargo, antes de entrar Israel a Canaán, los amorreos desalojaron a los amonitas, se comieron parte de su tierra y empujaron al norte y al este, de modo que separaron a los dos pueblos. Quiero que se sitúen con lo que estamos hablando porque luego se va a entender. Ahora, por orden divina, los israelitas tenían prohibido tocar la tierra de los moabitas y de los amonitas. En Deuteronomio capítulo 2 nos da esa orden divina, porque eran descendientes de Lot. Ahora, tristemente, estos pueblos que podían compartir con la casa de Israel, que eran descendientes de Abraham, en vez de ser hermanos, se convirtieron en enemigos acérrimos. Por eso, cuando Israel sale de Egipto, el pueblo de Amalek los atacó sin mediar provocación alguna. Como consecuencia, Dios decretó su extinción final. Y así podíamos estar hablando, hasta un cierto punto donde a esto se suma un pueblo que iba a marcar también la historia de Israel, los filisteos. Israel. ¿Qué pasa, hermano? Habla más despacito, que tenéis tiempo de sobra y estás dando datos importantes. Vete despacito, que tenéis 2 horas. Vale. De acuerdo. Yo voy con la moto, he cogido la moto y tiro para adelante. Bueno, voy despacio. Luego de todo esto que hemos estado hablando, se suma un pueblo que de ahí vamos a partir. Un pueblo muy importante que va a marcar un antes y un después en la historia de Israel, como son, Luis, tú sabes, los filisteos. Primero, en la Biblia hebrea hay indicaciones de que su origen, el origen de los filisteos, estaría o vendrían de Creta. Pero la Septuaginta, que sabemos que es la traducción griega de la hebrea al Nuevo Testamento, también lo relaciona con Creta. O sea, esto daría un origen egeo, del mar Egeo. Pero hay algunos estudiosos, yo lo dejo así porque no tenemos eso constancia, hay algunos estudiosos que han sugerido que provienen de Anatolia, lo que hoy es Turquía, o una parte de Turquía, algunas regiones en torno al Mar Muerto. Lo que sí sabemos es que los filisteos también formaron una confederación de 5 ciudades: Ascalón, Asdón, Ecrón, Gad y Gaza. Por lo tanto, se pasó a llamar a esa región la Franja de Gaza. Y quiero parar ahí con esa pregunta si tú quieres desarrollar algo, Luis. Sí, mira, he hecho un dibujo que no sé si se verá bien. El dibujo, ¿se ve bien o no se ve? No, yo no lo veo. Es que he intentado buscar una forma de poder proyectar un mapa para poder que se vieran los pueblos que mencionaba. Esto es Israel, este es el mar Mediterráneo y esta es la luna, donde están todas las naciones que nosotros hemos pronunciado, que después vamos a conectar con los textos bíblicos. No sé si se ve bien, ¿verdad? Ahí está el dibujo hecho, se tendría que haber hecho con el rotulador, pero bueno, alrededor de Israel están las naciones que después, y que hemos hablado ahora, que son los hijos de Saúl y también los hijos o los nietos de Lot y todos estos, que después vamos a ver en el orden bíblico y cómo ataña esto a Israel. O sea, ahí está, hermano, y cómo Ismael, hermano, va a ser piedra de tropiezo, pero también podemos decir también que las naciones que tenían que haber conquistado, porque la heredad de Israel era desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Esa era la bendición de Dios. Sin embargo, de coger el terreno que sería toda España, se quedó, hermano, solo pues con Castilla y León, nada más. Y lo demás dejaron de conquistar y el Señor les dijo: no habéis tirado a los pueblos que yo os dije, por tanto yo no lo voy a tirar. Pero estos, dice, serán espinos en vuestras espaldas y sus dioses serán tropezadero. Por tanto, hasta el día de hoy, eso es lo que está pasando. Primero, por Abraham, por haber estado con la concubina y sacar a Ismael y a todas esas naciones, y también por no haber expulsado en la tierra de la heredad, en Josué, hermano, haber tirado a todos estos pueblos que tenía que haber conquistado, desde el Mar Muerto, o sea, desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Se quedaron con una parte de 4 partes, hermano. Por tanto, esto les sirvió de tropezadero
hasta el día de hoy, hermanos. Pero vamos a seguir, hermano. A ver, la Biblia predice el ataque y la respuesta de Dios. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos predice la Biblia acerca de un ataque y la respuesta de Dios? ¿Qué nos puedes decir acerca de todo esto? Bien. Cuando estamos hablando del ataque nos referimos a lo que acaba de pasar ahora en esta situación geopolítica de Hamás contra Israel. A eso nos referimos. La Biblia, hay una profecía, hay un texto que podemos estar analizando. Eso sí, quiero que atiendan, estamos hablando de profecía. Cuando hablamos de profecía siempre hay probabilidades. No vamos a puede ir en dos o tres planos, ¿no? Puede ir en dos o tres planos. Es así, porque es imposible. Hay profecías bíblicas que han tenido parte de cumplimiento en la parte geográfica de la Biblia, según lo tenemos escrito, y hay parte proyectada escatológicamente hablando para un futuro. Por lo tanto, cuando estamos tocando estos temas, para los más excéntricos que estén escuchando, hablamos con probabilidades, no sacando textos fuera de contexto, sino más bien lo que tenemos para poder acercarnos a la aproximación escatológica. Bien, hay un texto que nos habla de, o nos predice, el ataque que estamos viviendo, o da la posibilidad de predecir este ataque que estamos viviendo. Encaja en textos bíblicos. Y también vemos la respuesta de Dios en relación al pueblo. Porque hay que entender que la casa de Israel, hoy la nación de Israel, es una nación que en la mayoría es apóstata en el sentido de que no han creído en Jesucristo. Por lo tanto, entendemos que sí hay una provisión con la nación por ser una promesa de Dios en respaldo y protección de ella, pero entendemos que no afecta en relación a la salvación, porque si ahora un judío muere sin creer en Jesucristo, muere igual que un gentil, no hay problema con él. Y con eso lo entendemos. O sea, no estamos hablando de que hay una protección y que los salve. No, tendrán que salvarse ellos recibiendo al Mesías y mirarán a quién le traspasan. Pero vamos a la profecía, Luis. En Joel 3:4 dice así: y también, ¿qué tengo yo contra vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. Bien, vamos a desarrollarlo muy fácil. Aquí está hablando de Tiro, de Sidón y de la región o el territorio de Filistea, que es lo que hemos mencionado hace un rato, la franja de Gaza, que entre ellos está Gaza. Ahora bien, Tiro y Sidón, si queremos situarlos, qué pena que no tenemos un mapa detrás para poder situarlo, qué pena, para aquellos que no entienden o no conocen la geografía. Tiro y Sidón se encuentran en el Líbano. El Líbano está al norte de Israel. Está al norte de Israel y es un lugar, es una situación geográfica que siempre ha tenido conflicto y siempre ha ido con conflicto durante todo el tiempo y desde el 1948 cuando se hizo nación Israel. El Líbano incluye a Tiro y a Sidón y aquí está hablando de una consecuencia y luego menciona todo el territorio de Filistea. Y actualmente en el territorio de Filistea se menciona Asdón, Askelón y Gaza. Entendemos que Asdón y Askelón ya son parte del territorio de Israel porque fueron conquistados en la antigua guerra. Pero queda Gaza. Y está hablando contra Gaza. Está hablando de que hay un ataque, que quieren atacar de alguna manera, quieren predicen un ataque de alta respuesta, pero también vemos la respuesta de Dios. ¿Cómo? Vemos que Israel ha actuado de la misma manera. Vemos como Hamás en este presente, en estos días, ha atacado sin mencionar, que luego vamos a ver las causas, el por qué y por qué todo esto, pero ha atacado de alguna manera repentinamente, pero hemos visto la respuesta machacadora de la nación de Israel contra Hamás. Y podemos encajar el texto donde se predice que hay un ataque, donde estamos viendo qué tengo yo contra vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y ahora me llama la atención, Luis, que esta frase, ¿queréis vengaros de mí?, está hablando de eso que estás hablando tú, de ese odio intenso, de ese voy a deshacerme de ellos, vamos a borrar de la faz de la tierra a Israel, ese pensamiento que albergan muchos árabes, entre ellos palestinos que residen en Gaza, el antiguo territorio filisteo. Luis, adelante. Sí, luego también tenemos que saber, a ver, ¿estamos en un plano escatológico? Sí, hermano, estamos en un plano escatológico, pero todavía no es lo que tiene que venir. Lo que sí podemos saber, hermano, es que la profecía del Valle de los Huesos Secos se está cumpliendo, se ha cumplido.
Quiere decir que detener a un Israel que estaba dispersado por todas las naciones y que la nación de Israel en el 1917, escúchenme, que estaba conquistado por los turcos, hermano, bendigo el nombre del Señor, desde Ezequiel hasta el tiempo ese, hermano, era una profecía de la restauración de Israel en Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos. Y ahí, hermano, las profecías se han cumplido, hermano, en el tiempo en el 1948. Por eso podemos decir categóricamente, hermano, pero nunca podemos decir ni el día ni la hora, porque solo está en su sola potestad, es que podemos, de alguna manera, estar en la última generación. Nuestra generación puede ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel se está cumpliendo todo, hermano, el milímetro. Si les pondría, hermano, pues es un tema gigantesco, como desde 1917, luego en el 37, cuando la guerra de Alemania, hermanos, cómo empiezan a emigrar todos los israelitas hacia su pueblo, y cómo, hermanos, decía que, bueno, yo os traeré con las alas del águila, y era verdad que con aviones trajeron a todos los judíos desde Alemania, desde todos los países, hermanos, de tal manera que ser un Valle de los Huesos Secos ahora se ha convertido en una de la quinta potencia más grande del mundo, e Israel, después de 3000 años, Israel es nación. Estamos en un plano escatológico. Estamos viendo, hermano, gloria al Señor, pero sin embargo tenemos que decir, aleluya, que Dios no ha desechado a Israel, lo ha endurecido en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces Israel será salvo. Por tanto, hermano, podemos decir esto. Ahora, no podemos decir que estamos en principios de dolores. Eso no puedes decirlo. Porque principios de dolores, entonces estaríamos atestiguando que entramos en la gran tribulación y en los 7 sellos, que es el principio de dolores, que también nos advertimos, hermano, cuando la pandemia, hermano, del COVID. Por tanto, esto no, pero sin embargo nos da, hermano, clarividencia que nuestra generación, y que está muy cerca nuestra salvación, que cuando creímos. Por tanto, si vemos la restauración de Israel en el 1948, después de 2500 a 3000 años, hermano, si el Valle de los Huesos Secos ya se está cumpliendo, hermano, si la higuera está reverdeciendo, pues algo tiene que acontecer. Por tanto, hermano, esta situación, hermano, nosotros, hermano, nos tiene que preocupar en el sentido de estar siempre alerta, estar en santidad, hermanos. Pero esto tampoco nos tiene que preocupar mucho diciendo, válgame Dios. No, no, no. Es el tiempo, hermano, que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y que Cristo viene y nosotros vamos para el cielo. Pero escúchame, hay muchos por ahí, hermano, pues que se están haciendo judíos. Escúchame, por ser judío tú no te salvas. Tú te salvas por ser cristiano, por ser de Cristo. El pueblo judío, hermano, está ahora en disciplina, en espíritu de estupor, para que viéndolo ve y escuchándolo oiga, y cuando ellos se conviertan, yo los perdono, como ha dicho los hermanos de Israel, y clamarán a que crucificaron y Dios los bendecirá. Por tanto, hermano, vamos a seguir, hermano, más. Estoy dando unos retoques, hermano, a nuestro hermano Israel, apoyando siempre su tesis, porque ya sabéis que somos muy coordinadores en nuestras tesis, hermano, y parece que tenemos un mismo espíritu, claro, el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero vamos a seguir, hermano, vamos a seguir. La pregunta es, ¿hay alguna profecía que pueda encajar en este momento en el plano escatológico de esto? ¿Hay algo más profundo, más grande, hermano? Sí, podemos. Ya estamos mencionando, ya he dicho antes que hablamos con probabilidades escatológicas dentro del marco profético. Y como decía el hermano Luis, hablando de Israel, si es un tiempo escatológico, entendemos que hablamos de escatología de últimos tiempos, de acontecimientos futuros. Evidentemente, Israel está encauzado o está vinculado con el reloj profético de Dios, que son las 70 semanas que son dictaminadas por Israel, para Israel y para Jerusalén. Es decir, hay un vocablo, Israel es el reloj profético de Dios. Yo diría, con mucho respeto a quien quiera otra cosa, yo diría que no es exclusivamente Israel, que Israel está encauzado a ese reloj profético que sí son las 70 semanas sobre Israel, porque todo gira en torno a esos 490 años proféticos que tienen que ver con Israel y con Jerusalén. Por eso es tema que después vamos a masticar seguramente, habrá preguntas sobre eso y masticaremos eso.
Pero ¿hay alguna profecía que pueda encajar, decía el hermano Luis, en este plano escatológico? Sí. Antes he mencionado la profecía de Joel 3:4 en relación a Filistea, es decir, a Gaza, a lo que estamos viendo hoy, a la lucha, al conflicto que se ha despertado con la franja de Gaza. Porque hay que entender que Cisjordania, que está al lado, también son palestinos, pero es que la guerra está siendo en Gaza. Por lo tanto, tenemos que disociar y entender profecía bíblica. ¿Hay una profecía? Sí, en relación a los filisteos, a Gaza, a los palestinos. Sí, Jeremías 47:1-7. Dice, vamos a dar Biblia, textos, para que la gente vea que no es sacado de una invención nuestra en esta noche. Dice la Biblia, lo que vino como palabra del Señor al profeta Jeremías acerca de los filisteos. Dice, antes que Faraón conquistara Gaza, así dice el Señor, suben aguas del norte y se convierten en torrentes desbordantes, que inunda la tierra y su plenitud, la ciudad y los que en ella habitan. Clamarán los hombres y gemirán todo habitante de la tierra a causa del sonido de los cascos de sus corceles. Sigue diciendo, sigue hablando, para no ser muy canso, sigue hablando, para destruir a todos los filisteos, dice, por la debilidad de sus brazos, a causa del día que viene, para destruir a todos los filisteos, para el exterminio de Tiro y de Sidón, que he mencionado que estaban en el Líbano, y todo aliado que se quede, porque el Señor, atención ahora, destruirá a los filisteos, al remanente de la costa de Cafor, le ha sobrevenido la calvicie a Gaza, desolada ha sido Ascalón, remanente de su valle, ¿hasta cuándo te sacará? Hay espada del Señor, y sigue hablando de esto. Bien, parte de esta profecía, por eso hablamos con probabilidades escatológicas, la podemos fechar en el año del 608 al 605 a.C., concretamente en el reinado de Joacim. Podemos fechar parte de esta profecía, porque no quedaron destruidos completamente los filisteos cuando aquí vemos una profecía que dictamina el exterminio total de ellos. Porque Isaías 14:31 también sigue diciendo, gime, puerta, clama, ciudad, derrítete toda tu Filistea, porque del norte viene humo, y nadie de sus filas se quedará atrás. Por lo tanto, con estas posibilidades, podemos dar la posibilidad escatológica y profética de que los vestigios que todavía quedan de los filisteos en la franja de Gaza tienen que ser destruidos por completo para completar una serie de profecías en relación a la destrucción de los filisteos. Por eso hablamos con posibilidades. Extraemos textos donde parte de esa profecía se cumplió en un tiempo histórico y que posiblemente damos la posibilidad, porque este conflicto que está habiendo va a dejar a Gaza literalmente rota. Yo creo que Israel va a anexar y va a conquistar este territorio. Se ha lanzado un comunicado de que salgan todos los que habitan, los civiles de Gaza, porque van a caer con todo el poder que tiene Israel. Por lo tanto, vemos que hay un exterminio en la totalidad de su territorio y podemos dar la probabilidad y posibilidad de que estas profecías que mencionamos en cuanto a la exterminación total de la Filistea, que queda Gaza en la franja de Gaza, se pueda cumplir en este tiempo. Damos esa posibilidad a la luz de la Escritura. Adelante, Luis.